A lo largo de los siglos el mundo ha conocido plagas dañinas, inundaciones, catástrofes serias, huracanes en diferentes partes del mundo y muchos terremotos. Los terremotos son dañinos, causan muerte y destrucción. Turquía ha experimentado varios terremotos. Irán también ha experimentado terremotos. El país de México, su capital, varias veces ha experimentado fuertes seísmos, igual que su segunda ciudad, Guadalajara. Y en otros países de Sudamérica también se han experimentado terremotos. Notorio ha sido en el país de Colombia, lindo país, precioso país, que en algunos tiempos, algunas épocas, ha sido sacudida por fuertes terremotos, temblores de tierra y algunas otras catástrofes. Se recuerda en la década de los 80 la catástrofe del Nevado del Ruiz, donde hubo un número importante de personas que murió como resultado de esa inundación. También en la década de los 90 hubo un fuerte terremoto que casi destruyó la ciudad de Armenia, linda ciudad también en Colombia, en el departamento del Quindío. Esa ciudad fue casi totalmente destruida. Así ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Y el Señor Jesucristo, en su sermón profético registrado en Mateo 24, predijo que en los postreros tiempos habría terremotos en muchos lugares y hambres y pestes y otras cuestiones que traerían prueba y dolor a una humanidad rebelde. Soy Luis Carballosa. En este día quiero comentar con vosotros el Salmo 74. Este es un salmo que habla de prueba y de lucha. Es una oración dirigida a Dios. Es también una instrucción. Dice allí al comienzo del Salmo, Masquil de Asaf. Asaf era uno de los músicos del templo. Y este salmo probablemente relata lo ocurrido cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 586. Hay una introducción en el Salmo, los primeros versículos 1 y 2,
¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Todas las preguntas que comienzan con ¿por qué? Son las más difíciles de contestar. Siempre es difícil contestarle a una persona que pregunta ¿por qué? El salmista dice a Dios en esta oración: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Dios adquirió la nación de Israel, no por ser la mejor del mundo, dice Deuteronomio capítulo 7, no por ser la más grande o la más capaz, sino todo lo contrario. Dios escogió a esa nación por misericordia. Dice allí al final del versículo 2, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Dios escogió a esa nación por gracia, una elección de gracia, a pesar de ser una nación rebelde. Dios ha tenido misericordia de ella y Dios lo ha hecho por su compromiso, por su pacto que hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob, por misericordia. Y en este salmo se habla de esa rebelión de parte de Israel, la nación con la que Dios ha tenido que luchar. Dios ha tenido que luchar con la rebelión de seres humanos, como tú y como yo hemos sido rebeldes también delante de Dios. En segundo lugar, a partir del versículo 3 y hasta el 8, el salmista habla de la ciudad en estado de ruina, una ciudad arruinada. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Los babilonios habían entrado en la ciudad de Jerusalén. Primero derribaron sus muros, después de rodearla por un tiempo largo. Por fin lograron derribar parte de la muralla que rodea Jerusalén, entraron en la ciudad, destruyeron el templo y las casas donde las personas vivían alrededor del templo, particularmente los sacerdotes y otros, y hubo ruina en la ciudad. El enemigo viene para causar ruina. Dice el versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas, sus estandartes por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Así vino el enemigo a derribar, a destruir, a acabar con el pueblo de Dios. Y el salmista está reconociendo eso. Querido hermano, querida hermana, eso ocurre en nuestras vidas. El maligno viene para acabar con tu vida, con la mía, con tu testimonio y mi testimonio. Por eso tenemos que agarrarnos de Dios, estar firmes en Él. Versículo 6, y ahora con hachas
y martillos han quebrado todas sus paredes, todas sus murallas, todo lo que rodeaba la ciudad. Han quebrado todas sus ataduras, todo lo que rodeaba la ciudad, todo lo que protegía la ciudad, la habían destruido. Tremenda destrucción causaron aquel pueblo invasor, aquel pueblo babilonio. Dice el versículo 7, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, el tabernáculo de Jehová, el templo de Jehová, echándolo a tierra, lo destruyeron totalmente. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, no solo el templo, sino también al pueblo. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra, todos los sitios de reunión, todos los lugares donde el pueblo de Dios se reunía. Y dice en el versículo 9 la gran pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios permitiría que eso ocurriese? No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, tal como dice Amós 8:11, no había palabra de Jehová, no había profeta de Jehová, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo duraría aquello, hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador. El salmista está dialogando con Dios y acude a Dios. ¿Hasta cuándo sufriremos esta afrenta? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? Dios, el salmista pregunta a Dios, ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué no acabas con ellos? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Dice ahora en el versículo 12, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Ahora el salmista apela a Dios, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar, cuando Dios los sacó de Egipto, dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de hombres. Dios había intervenido. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Esos que perseguían a Israel eran como monstruos, eran hombres, pero eran como monstruos. Magullaste la cabeza del Leviatán, el gran perseguidor, representante del mismo Satanás, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente del río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Todo es de Dios, el día y la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Él es el Todopoderoso. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú lo formaste. Él es el Dios soberano, absolutamente soberano. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová
Esa es la cuestión. El enemigo ha afrentado a Jehová. Cuando el enemigo lucha contra el pueblo de Dios, no solo lucha contra ese pueblo, sino lucha contra el mismo Dios. Hace guerra contra el mismo Dios. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. El salmista presenta delante de Dios el hecho de que ese pueblo insensato, enemigo de Dios, ha blasfemado el nombre de Dios. No entregaste a las fieras el alma de tu tórtola. El pueblo de Dios, Dios lo llama tiernamente. No entregaste a las fieras el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Tremenda oración la del salmista. Y termina versículo 20 al 23, dice: mira el pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham, de que él bendeciría a esa descendencia. Versículo 21, no vuelva avergonzado el pueblo, no vuelva avergonzado a ti el pueblo abatido, el afligido y el menesteroso alabará tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. La causa del pueblo de Dios es la causa de Dios. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Los que se rebelan contra Dios, los que alzan su puño en contra de Dios, son insensatos. Dios destruirá a todos sus enemigos. El salmista aquí clama a Dios, pide a Dios, invoca a Dios, tal como tú y yo en estos tiempos difíciles debemos de acudir a Dios y depender de Dios y clamar a Dios y postrarnos de rodillas delante de Dios, pidiendo su favor. Querido hermano, querida hermana, hazlo ahora mismo. Ven a Él y pídele su misericordia para estos tiempos difíciles de lucha, de enfermedad, de problemas, de dificultades, de obstáculos. Hagámoslo, tú y yo, para la gloria y honra de Dios. Amén.